Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luciano, por la introducción. Muchas gracias al PUBAT de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a esa universidad y a esa facultad que me formó hace muchos años atrás, una universidad pública de la cual me dio la oportunidad precisamente de tener este desarrollo profesional del cual al menos estoy bastante contento. Así que bueno, hoy lo que voy a presentarles es un tema que es interesante, es importante y ha tenido un fuerte efecto en la industria nuclear, que ha sido el accidente de Fukushima, que ocurrió en 2011. Básicamente lo que voy a desarrollar en este tema es por qué ocurrió. En el 2011 estábamos en un momento promisorio de desarrollo nuclear. Prácticamente eran años en los cuales muchos países se habían embarcado en programas incipientes de desarrollo nuclear. O sea, países incipientes significarían países emergentes, países nuevos que querían tener energía nuclear con respecto a los 32, 33 países que ya hacen uso de la misma desde la década del 50. En aquel momento, impulsado por el viento de cola que venía por esas necesidades y esos deseos, estaba además un poco el cambio en la posición de los expertos en cambios climáticos y los tratados de París, en los cuales empezaban a ver la energía nuclear como parte de la solución y no como parte del problema, ya que con la complementariedad con las energías renovables, la energía nuclear podría ser uno de los factores que nos permitan llegar al 2050 con los objetivos de cambio climático que se plantearon en aquel momento. Pero ocurrió este accidente y este accidente realmente afectó muchísimo esos planes de desarrollo. Yo lo que me voy a dedicar ahora es a explicar el por qué ocurrió desde el punto de vista de lo que la OIEA, o la Agencia Internacional de Energía Atómica, se encargó de investigar, de buscar en los antecedentes, en los hechos y finalmente en los datos del por qué ocurrió, cómo ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias. Esto pasó en el año 2012 con el director general cuando anunció precisamente la necesidad de tener un informe que sea comprensivo, que sea respetable, que se base en evidencias y en datos y que pueda ser considerado como una pieza cierta de las razones de cómo ocurrió, por qué ocurrió y cuáles fueron sus consecuencias. Tuve el honor de participar de este estudio, son 6 tomos, se publicaron en el año 2015, se desarrollaron entre el 2012 al 2015, y lo que me voy a referir es estrictamente lo que hemos encontrado en esas investigaciones, en esos estudios, en esas discusiones. Esto ha sido revisado por varios comités de pares de distintos niveles, se ha sido revisado por el gobierno de Japón también, que estaba muy interesado en que el informe. Tuvimos muchos conflictos, hay que decir la verdad. Tuvimos, por suerte, en lo que respecta a mi especialidad y a mis 50 páginas que escribí del tomo 2, exactamente lo que se encontró es lo que se escribió y lo que está ahí, y es lo que voy a dar precisamente en esta corta presentación de 1 hora. Los 6 tomos están a vuestra disposición. El tomo en el cual me voy a referir es el tomo 2 de los tomos técnicos, y es la primera sección. Ahí hay 50 páginas que explican de una manera bastante detallada el accidente, por qué ocurrió el accidente, desde el punto de vista de los eventos externos que fueron la causa primaria. La presentación tiene 5 partes, y vamos a ir rápidamente desde una ligera introducción hasta el por qué ocurrió el 11 de marzo, por qué ocurrió, cuáles fueran las bases originales de diseño que tenía esta instalación en la década del 60, y finalmente unas conclusiones generales. En la introducción me voy a ocupar de 2 temas, algo que digamos, dada la variedad de disciplinas de todos los que están en este momento asistiendo a esta charla, al menos tener una base común. Primero es el concepto de eventos externos. Los eventos externos son aquellos eventos que consideramos en energía nuclear que son
no están relacionados con el proceso de la planta, es decir, no tienen nada que ver con la planta en sí. Son externos a la planta y generalmente se generan fuera de sus bordes, del borde del sitio de emplazamiento de la planta. De los eventos externos hay eventos naturales y hay eventos inducidos por el hombre. Una explosión, por ejemplo, es generalmente un evento, un ataque de misiles, es generalmente tanto voluntaria o no voluntaria, es un evento inducido por el hombre. Los eventos naturales son eventos externos que provienen de la naturaleza, es decir, los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, los tornados, los ciclones, los efectos volcánicos, etc. Y el tercer concepto importante son aquellos eventos externos naturales extremos, es decir, valores extremos es un concepto, o el concepto de extremo, es un concepto que en el tema de instalaciones nucleares nosotros lo definimos como aquellos eventos que tienen una muy baja probabilidad anual de ocurrencia, o bien, dicho en la inversa, tienen un periodo de recurrencia muy grande. Es decir, un evento, por ejemplo, un terremoto que tenga una probabilidad de 10 a la menos 4, 0,0001, implica más o menos un terremoto que tiene una probabilidad de ocurrir de cada 10.000 años. Después vamos a ver que esto no es tan así en el hecho de que no es que un terremoto que se va a producir cada 10.000 años se produzca cada 10.000 años, sino que se puede producir precisamente mañana. Y lo segundo es que tiene un alto impacto por las consecuencias sobre la gente y el ambiente debido a su generalmente intensidad. Es decir, son eventos que no se producen cada año o cada 5 años o cada 10 años o cada 100 años o cada 500 años como estamos acostumbrados en la industria convencional, sino que en la industria nuclear estamos hablando de probabilidades mucho más bajas. Y otro concepto importante de valor extremo es que 0,0001, o sea, 10 a la menos 4, no es 0. Porque para la gente común las probabilidades son 1 va a ocurrir, 0 no va a ocurrir. Bueno, 0,0001 puede ocurrir. Bueno, el segundo concepto importante es el del tsunami. Para que tengan una idea básica voy a mostrar 2 transparencias sobre qué es un tsunami. Un tsunami es una onda en el mar. Esa onda en el mar tiene 3 estados en el cual tenemos la generación, la propagación y la inundación. Los tsunamis se pueden producir por un terremoto, se pueden producir por un deslizamiento de tierra en el mar, se pueden producir por un volcán, se pueden producir por un meteorito que cae en el océano o en el mar y entonces genera esa onda. En el caso de terremotos, el terremoto se genera en una falla, esa falla se mueve a una cierta velocidad y en una cierta distancia, es decir, un desplazamiento, en donde se libera la energía. Pues bien, ese es el momento de la generación. Que es en el momento de la generación se propaga la velocidad de desplazamiento de las 2 placas relativas entre sí a una onda. Y esa onda se va propagando en el mar y llega finalmente en el tercer estado a la costa, a las costas, ¿no? Y ahí se producen los fenómenos de inundación. Entonces, generación, propagación e inundación son las 3 fases del tsunami que hay que estudiar. Cuando uno dice, ¿cómo hago para evaluar la posibilidad de un tsunami? Bueno, tengo que ver cuáles son los mecanismos de generación. Luego que tengo una cierta idea de ello, voy a ver cómo se propagan en el mar, depende del mar, depende de la profundidad, se utilizan las ecuaciones de Boussinesq normalmente para eso. Lo importante es que en el mar las olas tienen una amplitud muy pequeña, esto es de apenas unos centímetros, pero hoy tenemos sensores en casi todos los mares y océanos del mundo, sobre todo después del 2004, en el cual se mide justamente el desplazamiento vertical y horizontal de las ondas, hasta llegar finalmente a las costas, donde la energía se transforma y de tener una menor amplitud pasa a tener una muy grande amplitud, son las grandes olas que vemos, que función justamente de la profundidad. Bueno, entonces eso es un tsunami. Desde el punto de vista de las definiciones, es importante porque lo vamos a usar muchas veces durante las próximas transparencias, es el nivel de agua
acá en la playa. Cuando estamos parados en la playa, el nivel del mar medio estándar puede ser donde tengo el cursor, la shoreline acá. Y bueno, cuando viene la ola vamos a tener una cierta altura de agua. La ola se va a propagar hacia el interior, va a llegar a este punto y el punto máximo que llega, la altura se llama run-up. Desde la costa, desde el punto donde estábamos parados antes del tsunami, hasta el momento en que el tsunami llega con la máxima altura, ahí tenemos la zona de inundación. Y puede ocurrir que la ola tenga una altura máxima mayor a la altura del run-up. Acá vemos, por ejemplo, lo que pasó en Indonesia, donde el run-up llegó hasta este punto en esa foto a la derecha que ven ustedes. Otro que ven ustedes a la derecha. Otro aspecto importante es que el tsunami no solamente tiene una ola positiva, es decir, un máximo nivel que llega al agua, sino tiene una ola negativa, es decir, que puede ocurrir que el océano receda, es decir, que se vaya de la playa hasta que llega la ola positiva. Eso ocurrió en India en el 2004, donde prácticamente hubo una recesión de la ola del mar por más de 1000 a 1500 metros en muchos lugares, y luego vino la ola positiva. Desde el punto de vista de los efectos directos de tsunami, entonces tenemos la variación positiva y negativa en el nivel del agua, es decir, los niveles máximos y mínimos. Tenemos además que el agua no es limpia, viene con arena, o arcilla, o todos los materiales livianos que transporta desde el lecho marino. Además tiene efectos dinámicos, es decir, viene con una cierta dinámica, con una cierta velocidad. Entonces tenemos una masa de agua, que es impresionante, es el océano, a una velocidad que llega, prácticamente puede llegar entre 30, 40, 50 kilómetros por hora en las costas normales. Entonces tenemos fuerzas, tenemos presiones sobre las instalaciones que están en la costa, es decir, efectos hidrodinámicos. Y lo peor, también se le agrega a todo eso que hay material flotante, es decir, hay residuos, viene con barcos, veleros, botes y todo aquel residuo que traen del mar. Ya vamos a ver un video precisamente que muestra eso. O sea, el tsunami no es simplemente aumentar o disminuir el agua en el mar enfrente de la instalación, es mucho más que eso. Bien, esto es un poco, dejemos de lado la introducción, vamos rápidamente ahora a ver qué ocurrió en Fukushima el 11 de marzo del 2011. Bueno, primero lo que ocurrió fue una secuencia de eventos externos de carácter natural extremos. O sea, natural, fue un terremoto, ya lo vamos a ver, fue con una magnitud 9, fue el tsunami como consecuencia del terremoto, y fue además, y produjo, y está en otro color las letras que no tiene nada que ver con el evento natural, el terremoto generó lo que se llama loss of offsite power, es decir, pérdida de energía eléctrica a la instalación, externa a la instalación. O sea, una central nuclear, como toda central eléctrica, está conectada a la red. Esa red tiene torres y tiene cables. Pues lo más vulnerable generalmente a la acción de los terremotos, como también a la de los tornados, huracanes y demás, es la red. Entonces la red dejó de funcionar porque la red o las estaciones transformadoras directamente quedaron fuera de servicio. Entonces, la central eléctrica nuclear, que dejó de producir energía y no tenía energía propia, no podía apelar a la energía externa, porque la red había sido dañada. Entonces, el tercer efecto fue pérdida externa de energía eléctrica. En ese momento, la central funcionó de acuerdo a los procedimientos operativos, no había ningún tipo de problema, ya lo vamos a ver en forma cronológica. Se produce la inundación externa, es decir, el tsunami genera inundación. Son dos fenómenos separados, el tsunami y luego la inundación. Después de la inundación se genera lo que se llama Station Blackout, SBO. Quiere decir que no solamente no teníamos potencia externa, energía eléctrica externa, sino que no había corrientes, o sea, no había potencia de emergencia, es decir, lo que sería
Emergency Power Supply. Es decir, los diésel, los generadores diésel y las baterías dejaron de funcionar. ¿Y por qué dejaron de funcionar? Porque se inundaron. Entonces, en ese momento, la planta queda sin energía en forma absoluta, ni alterna, ni interna, ni de afuera, ni de adentro. Entonces, evidentemente, no había contacto con el sumidero de calor, es decir, no se podía refrigerar los sistemas de seguridad. Es decir, los sistemas, ustedes saben que un reactor nuclear, aunque lo paremos, necesitamos retirarle el calor nuclear en forma permanente durante un periodo muy largo, prácticamente siempre. Entonces, eso es lo que se llaman los sistemas de refrigeración de emergencia, bombas y cañerías que refrigeran el núcleo. Pero además, cualquiera de nosotros, cualquier ingeniero convencional, sabe que un diésel de emergencia tiene que ser refrigerado. Pues bien, también los sistemas de refrigeración de los diésel fueron cortados, es decir, no funcionaron. Luego vino el accidente nuclear, es decir, la fusión de núcleo, vino la generación de hidrógeno, la liberación de hidrógeno, la explosión de hidrógeno y la destrucción de los edificios, como vemos y como vimos en nuestras pantallas de televisión durante varios días. 3 de estos edificios fueron totalmente destruidos. Además de eso, durante muchos días, meses y prácticamente casi años, se produjeron réplicas, es decir, a una central que está en situación muy dañada, teníamos réplicas de terremotos bastante fuertes, bastante importantes. Y además vino un tifón. O sea que el escenario de eventos extremos naturales fue un escenario muy complicado y con muchas combinaciones. Es decir, muchos de ellos eran uno consecuencia de la otra. Bueno. Vamos ahora a ver geográficamente. Esto es Japón. Acá tenemos las centrales nucleares en la costa este de Japón, la de Gashidori en el norte, tenemos a Onagawa, después tenemos a Daiichi, tenemos a Daini, muy próximas. Fukushima, Daiichi y Daini están solamente en 10 kilómetros. Yo visité ambas prácticamente después del accidente, la de Daini con el EPRI, la de Daini con el EPRI, la de Daiichi con la IAEA. Y luego tenían la de Tokai, acá al sur, y finalmente Tokio. Esto en amarillo es lo que se llama la zona de contacto, de subducción, entre las dos placas tectónicas, la del Pacífico, Océano Pacífico, la placa americana hacia la derecha y hacia la izquierda la placa euroasiática. Y el momento y el lugar donde se produce el terremoto está marcado en este punto. Entonces se llama Japan Trench, es decir, la fractura de Japón, que forma parte precisamente de una de las discusiones sobre cuál es la capacidad que tiene esa fractura, esa falla, de producir terremotos. Bueno, esta es una visión general de la central, son 6 unidades del tipo Boiling Water Reactor, tienen 4.700 megavatios eléctricos en total, prácticamente serían más o menos, para darle una idea, serían como 5 Atucha 1 más Atucha 2, sumando 750 más 300 tenemos 1.000, más o menos 4,7 veces las dos Atuchas combinadas, en 6 unidades, la 1, la 2, la 3 y la 4 en este sector, y la 5 y la 6. La 6 es la más moderna, que tiene 1.100 megavatios hacia el norte. Estas son las paredes de protección de Breakwater Walls para proteger contra las olas y los storm surge y los tsunamis que se habían diseñado originalmente. La cronología. La cronología más o menos ya la planteamos, pero vamos rápidamente. Es decir, la unidad 1 estaba en operación cuando vino el terremoto a las 14:46 de ese día, o sea, inmediatamente hubo pérdida de potencia externa, como dijimos, inmediatamente también se produjo como reacción de los sistemas de protección de reactor, el reactor Scram, es decir, el reactor se detuvo. Todas las barras de control fueron insertadas prácticamente en 1 a 2 minutos. Los generadores diésel de emergencia comenzaron a operar.
todos los circuit breakers actuaron y durante aproximadamente 45 a 50 minutos la central funcionó como estaba establecido en los procedimientos operativos, es decir, sin ningún inconveniente. El terremoto no produjo daños de significación, ningún sistema de seguridad fue afectado. Por supuesto que edificios administrativos o edificios secundarios sufrieron algún que otro daño, pero ninguno una característica estructural importante. Prácticamente el terremoto fue muy importante, magnitud 9, pero no afectó la planta. Hasta que vino las olas del tsunami a las 15:41, 15:40 aproximadamente, y es ahí donde ya se desencadena la serie de eventos que no vamos a describir, porque eso es otro capítulo y es prácticamente parte del funcionamiento operativo de la planta en la emergencia. Es decir, tiene mucho que ver con el diseño de la planta. Es prácticamente otro curso que habría que dar de qué pasó con el Boiling Water Reactor cuando prácticamente queda con el Station Blackout y llega a la fusión de núcleo, a la generación de hidrógeno, a las explosiones, etc. Bueno, vamos entonces a dedicarnos simplemente a estos dos eventos naturales, el terremoto y el tsunami, que generaron el accidente. A las 14:46 el epicentro estaba localizado acá. Lo único que puedo decir en este slide es que tenía una magnitud 9. Es decir, la magnitud es el parámetro que se utiliza universalmente a efectos de dar una idea del total de energía liberada. Vamos a referirnos muchas veces a este numerito, 9. De 9 a 10 no es lo mismo que de 9 a 9,1, es decir, cada 0,1 de incremento de la magnitud Richter es varias miles de veces más de intensidad, porque es una escala logarítmica. La profundidad fueron 24 kilómetros, y una cosa interesante es que las dos centrales estaban ubicadas más o menos a 180 kilómetros del epicentro, de donde se produjo el terremoto. En este slide lo que mostramos son la cantidad de movimientos que se produjeron, y lo que serían estos rectángulos o el rectángulo final prácticamente marca la zona de 500 kilómetros por 200 kilómetros donde la falla de Japón se movió. Y se movió varias decenas de metros, en vertical y en horizontal. Esto generó entonces una magnitud de 9. En forma comparativa, desde que registramos los terremotos con la escala de magnitudes, el terremoto más alto registrado fue en 1960 en Chile, o sea, en el mismo océano Pacífico, en el mismo tipo de falla por subducción, con 9,5. Alaska, 9,2. Sumatra, en el año 2004, que generó el tsunami del Océano Índico, con 9,1. Este terremoto con 9, y también el de Kamchatka en el año 1952 con 9. O sea, estamos en presencia de terremotos de muy gran intensidad en una zona de subducción que sería el Océano Pacífico, el rim del Océano Pacífico. Bien, ¿por qué ellos no asumieron nunca en el diseño una intensidad o una magnitud de 9? Esa es una de las preguntas justamente que tratamos de responder en esos 3 años. Para cuando hablo de placas de subducción, etc., bueno, este slide sirve simplemente para tener una idea de lo que sería el contacto entre dos placas tectónicas. Esta es una de las placas que subduce por debajo de la otra placa, es decir, que están prácticamente confrontando una a la otra. Estos tienen movimientos que ustedes lo pueden ver en cualquier mapa geológico tectónico, de aproximadamente entre 1 a 2 pulgadas por año. Es decir, más o menos serían entre 2,5 y 5 centímetros por año. Es decir, estas dos placas se van encontrando, vamos a hacer una cuenta, 5 centímetros por año. Y entonces una subyace debajo de la otra. Hasta que llega un momento en que esas fuerzas de fricción se rompen después de 10 años.
o después de 20 años, o después de 200 años. Es decir, si tengo 5 centímetros, en 200 años voy a tener más o menos 1000 centímetros, es decir, 10 metros. En ese momento, después de haber penetrado unos 10, si se vienen las cuentas rápidamente, prácticamente se produce lo que sería la ruptura de las fuerzas de fricción, la liberación de toda la energía, se produce un rebote de una placa sobre la otra, y es lo que está marcado acá. Ese fenómeno es el fenómeno de subducción que se produjo el 11 de marzo frente a las costas de Japón. La magnitud está dada precisamente por la liberación de la energía después de varios años de ir penetrando una placa por debajo de la otra. Entonces es lo que más o menos podemos llegar a tener una idea de cada cuántos años se puede generar un terremoto de esta característica. Vamos ahora al efecto del terremoto, no a la generación del terremoto. Y acá es la última slide que muestro el efecto en la planta. El terremoto genera aceleraciones, cuando estamos ubicados a muchos kilómetros, genera daños, las ondas vibratorias. Esas ondas vibratorias se miden a través del desplazamiento o la aceleración que se nos mueve el piso. Pues bien, acá podemos ver que las 6 unidades teníamos acelerómetros colocados en las bases de los edificios del reactor y se obtuvieron valores que están marcados acá en rojo. Esta es la componente norte-sur, la componente este-oeste, porque la aceleración tiene 3 componentes, y la componente vertical. Entonces, comparando el valor original de diseño, originalmente en la década del diseño, por ejemplo, la unidad 2, ellos estimaban que iban a tener 250 gales, 0,25 de G, de la aceleración de la gravedad. Bueno, pues en realidad en vez de 0,25 llegaron a tener 0,55, es decir, fue más del doble. No obstante, en el medio de todo este proceso, allá por el año 2007 habían hecho una reevaluación y podían llegar a tener 0,44 G, 0,45, 0,42. Es decir, que ya estuvieron cerca de lo que realmente ocurrió en el 2011. No obstante, esto no tuvo ninguna importancia, repito, desde el punto de vista del funcionamiento de la planta, ya que esta excedencia en los valores de aceleración, debido a los coeficientes de seguridad con los cuales los ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos calculamos nuestras componentes a los terremotos, no tuvo ningún tipo de problema. Así que olvidémonos de lo que pasó con el terremoto. Vamos ahora a lo que pasó con el tsunami. Este es un gráfico que muestra en la costa de Japón las alturas de Ranap, es decir, cuál fue la máxima altura que llegó al punto del Ranap. Y bueno, acá esta escala dice de acá hasta acá 40 metros, pues bueno, hubo lugares en los cuales hubo 40 metros de altura de prácticamente el pico de la ola. En el caso de Fukushima Daiichi, Fukushima Daini, tuvimos más o menos 26, 25 metros en la zona de Ranap. Este es un gráfico que muestra la ola. La ola desde cuando se generó en el mar, en el campo libre, sin haber llegado todavía en el momento de la propagación, segunda fase, acuérdense, teníamos la primera ola, la segunda, después vino la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Es decir, hubo 7 olas en aproximadamente 20 horas, más o menos, si hacemos toda la integración. Esta fue a las 15 horas de ese día llegó la primera hora, perdón, 6 horas, no 20 horas. Desde las 15 hasta las 21. O sea, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche llegaron 7 olas. Pero la primera ola fue la más importante, acá está amplificada, llega prácticamente a 6,5 metros. ¿Qué significa esto? Que enfrente de la central, prácticamente a unos 1000, 1500 metros, en lo que sería el océano libre, llegamos a tener 6,5 metros de ola. Bien. Acá tenemos un corte de la central en el cual pueden tener, porque ahora empezamos con numeritos
tales como los niveles, de los niveles. El nivel de la planta es este que está acá, son 10 metros, donde tenemos los edificios principales, el edificio del reactor y el edificio de la turbina. Y luego, frente al mar, tenemos una zona costera, donde en vez de tener 10 metros, tenemos 4,3 metros. Y después tenemos el nivel normal del océano, el mean sea level, llamémoslo así. Acá están las tomas de agua para refrigeración, las bombas ubicadas en esta zona costera, vamos a llamar zona costera, del cual se bombea el agua para refrigerar ya sea los diésel o el núcleo en condiciones de emergencia. Y finalmente acá tenemos el breakwater, es decir, la protección, breakwall, que era la estructura que se había diseñado para proteger de olas, ya sea por tifón, por huracanes, por vientos y por tsunamis. Esta es una muestra de cómo quedó la planta en el momento de... Todo lo que ven azul son todas las zonas inundadas, o sea, prácticamente todo, todo, completamente, excepto estas zonas, digamos, de administración, convencionales o secundarias. Pero acá tenemos reactor 1, reactor 2, reactor 3, reactor 4, reactor 5 y reactor 6. Bien, acá tenemos el run-up máximo, si ven en el medio la ola, que en uno de los bordes del sitio, pega y llega al valor máximo de 26-27 metros. Acá tenemos una foto de la ola empezando a pasar sobre la breakwater wall de protección, también la misma, pero ya unos pocos segundos después, atacando o afectando a los tanques de combustible que se encontraban en la zona costera. Acá vemos, por ejemplo, esto para los ingenieros civiles puede ser muy interesante, ingenieros mecánicos, ver cómo este tanque queda antes y después, una vez que el mar recede. O sea, fue desplazado, rotado y con pandeo, es decir, buckling por torsión prácticamente. Fíjense en donde todos los coches que estaban acá fueron totalmente tirados en cualquier lugar. Este conjunto de fotos es interesante para seguir al menos poco más detenidamente. Este es un patio interno entre un edificio reactor y otro de los edificios aledaños. Tenemos dos tanques, tenemos varios coches y tenemos acá las 1542, las 1542, las 43, las 1543 y las 1544. Es decir, entre esta foto y esta foto hay 2 a 3 minutos. Acá el agua está empezando a llegar, acá el agua está empezando a llenar, los tanques ya tenemos agua hasta la mitad, menos de un minuto después el agua llegó a la parte superior de los tanques y vemos dónde están empezando a quedar los coches que estaban ubicados en esta zona. Y ahí vemos el coche donde quedó y el tanque ya directamente sin agua, vacío, cuando el agua se va retirando. Esta es una foto que amplifica rápidamente amplifica lo que vieron en la última foto a las 15:44. Esto da una idea. En 2 minutos, esta es la situación que ustedes encuentran en la planta. Esta es unas fotos generales, estas son las bombas que están en la zona costera, esas bombas de refrigeración, están directamente a la intemperie, protegidas simplemente por carcasas de acero, no por edificios. Esto fue el nivel que la encontramos, el estado en que la encontramos cuando la visitamos con la IAEA en mayo de la misión siguiente. Y estas eran las fotos de los edificios después de las explosiones. Esta foto muestra las condiciones de trabajo adentro de los edificios inmediatamente después de la inundación. Oscuridad total, agua por todos lados, no hay luz para iluminar, tampoco hay potencia para darle a los Central Motor Center, a los instrumentación y control, etc. Se han puesto acá las baterías, como dice, es decir, Temporary Instrument Power, es decir, las baterías de los coches de los empleados y trabajadores de la central que se encontraban en el parking. Tuvieron que sacar corriendo, poner acá y tratar de ver si le podían dar potencia por medio de estas baterías de coche a los instrumentos de la sala de control. Acá hay operadores trabajando prácticamente con la señal del celular o con la luz del celular o de una linterna tratando de leer instrumentos. Bien,
esto era qué ocurrió. Vamos a ver por qué ocurrió, y esto fue, este señor es el jefe de nuestra misión, británico, y estamos en la sala de emergencia en la cual nos están informando y dando datos. Lo que se trataba era básicamente de entender y de aprender de lo que había ocurrido y ver cuáles eran las condiciones originales de diseño, qué cambios se habían hecho durante el tiempo de operación y además conocer la realidad, es decir, de qué forma había el tsunami afectado y la inundación afectado a la planta. En esta misión la conclusión fue que lógicamente, y esta era la parte que me tocaba a mí, que era la parte de evento externo, es que el riesgo de tsunami fue subestimado. Era algo lógico, ¿no es cierto? Obvio. Y aunque alguna reevaluación se había hecho desde el año 2002, ninguna mejora sustancial en la física de la planta se había realizado. Esas fueron, el riesgo fue subestimado. Se había hecho alguna que otra, y esto es lo que vamos a ver en detalle, reevaluación, pero nada se había usado de todo ello para actualizar o modernizar o mejorar la seguridad de la planta. Esto está documentado en ese informe que hoy es público. Bien, entonces las preguntas eran, ¿por qué se subestimó el riesgo de tsunami? ¿Es porque el tsunami no se lo puede predecir? ¿Es un fenómeno impredecible? ¿Es porque en la década del 60, y puede ser que aún hoy no lo podamos hacer? Y no lo podamos hacer con un nivel razonable de confianza, con un nivel que nos dé seguridad de que no vamos a estar muy errados a pesar de las incertezas o incertidumbres que todos estos procesos llevan. Y si se predijo, ¿qué hacer? Es decir, y ahí vino, esta es la pregunta clave que marcó todo, es decir, ¿cuáles fueron las razones técnicas, las razones económicas, las razones sociales, las razones políticas que se hubieran considerado a efectos de hacer algo, tomar medidas para precisamente evitar esto en función de esa nueva evaluación del peligro de tsunami? Otras de las dificultades de estas preguntas es que no es como el PRODE del lunes, sino, y contar los porotos cuando ya jugamos, sino que simplemente, es decir, en la década del 60, en la década del 70, ¿qué se sabía sobre este tema? ¿Cuál era la ciencia conocida? ¿Qué metodologías se seguían para evaluar el tsunami? ¿Qué metodologías se seguían en Japón? ¿Y qué metodologías tenía la IAEA en aquel momento? Representando un poco el consenso internacional de la práctica de los regulatorias de los Estados miembros. Y luego, a medida que ese conocimiento científico y técnico fue avanzando y llegamos desde prácticamente datos empíricos a evaluaciones y cálculos más sofisticados, de modelos más sofisticados, pasaron varias décadas. Entonces, ¿de qué forma fue evolucionando ese valor del hazard, ese valor del peligro? Es decir, bueno, esas fueron las preguntas. Entonces vamos a dar algunas respuestas. Bases de diseño original. Esta pregunta nos costó muchísimo buscar todos los documentos originales de diseño, los Safety Analysis Report, etcétera, al tiempo de construcción de la central. Prácticamente en aquel momento los criterios aplicables eran muy generales, no había criterios específicos, y lo que está subrayado acá, por ejemplo, el cuerpo regulador en la década del 77, en 1977 y en 1990 lo volvió a repetir, dice la necesidad de que las funciones de seguridad no sean afectadas por eventos naturales o fenómenos naturales. Algo muy, muy genérico, es como decir, usted tiene que hacer algo y nada más. Específicamente, en lo que respecta a la evaluación del peligro de tsunamis,
en el año 1990, o sea, prácticamente 20 años después de haber entrado en operación la unidad número 1, que entró en 1970-71, creo, los requerimientos es, los efectos del tsunami se tienen que considerar en el diseño. No se prescribía ningún tipo de requerimiento, ningún tipo de criterio de performance, es decir, no se decía el tsunami de 5 años, el tsunami que se produce cada 10 años, o como dije al principio, un tsunami extremo de 10.000 años, que es la práctica internacional hoy. Y ahora digo, pero también fue la práctica internacional 50 años atrás. Es decir, ese valor extremo de 10 a la menos 4 era un criterio que la práctica internacional, basada en prácticas nacionales de varios países, y en particular de los Estados Unidos, lo tenía. Entonces, eso, en cambio, en Japón, no existía en aquel momento. Bueno, entonces, esa era la cosa. No había requerimientos regulatorios, eran muy genéricos y decían simplemente, usted tiene que evaluar las funciones de seguridad contra los tsunamis, para que no sean afectadas por los tsunamis, nada más. ¿Qué hizo la utility? O sea, el dueño de la planta, TEPCO, Tokyo Electric Power Corporation. Bueno, lo que hizo fue lo que está marcado en rojo, es decir, Fukushima Daiichi, las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fueron diseñadas para un tsunami que tuviera un nivel de 3,122. Parece muy preciso, para las incertezas de la época, fíjense que tienen prácticamente el milímetro, 2 milímetros, o sea, 3 metros, 122 milímetros. Bueno, lo que hicieron fueron medir los registros históricos en la zona de ubicación de la central. Y tenían un puerto muy cercano en donde tenían un registro del terremoto que se había producido en Chile y cuya ola de tsunami llegó a Japón y había sido la ola más alta por tsunami que tenían registrada en ese lugar. O sea, un hecho, un evento, un fenómeno histórico del año 1960, 3,122 metros, con un valor mínimo de menos 1,9. O sea que entre 2 metros por debajo del nivel del mar y 3,122 era la oscilación que habían registrado en aquel momento, y ese valor es el valor de diseño. O sea, no se hizo ningún cálculo, no se tomó ninguna previsión conservadora más que esa. Bien. Acá OP, van a ver OP por todos lados, es simplemente el puerto de Onahama, es el cero de referencia para todos los valores del mar. Bueno, dicho en otras palabras y con otros gráficos y de una manera más sofisticada, acá tenemos Japón, la costa de Japón, y tenemos un gráfico que marca en cada uno de estos puntos, tenemos los puntitos de ocurrencia de tsunami. Por ejemplo, si yo voy a voy a este punto, ¿no es cierto? Voy a tener, acá voy a tener todos estos tsunamis, y el máximo, más o menos, tiene que ser aproximadamente 39 metros. O sea, acá tuvimos 39 metros. Y en cambio, en Fukushima, tanto Daiichi como Daini, hubo lo que se llama un seismic gap o tsunami gap, y históricamente, a pesar de analizar cientos de años de récord que tenían los japoneses, no encontraban valores más de 3 metros, 3,122 metros. Entonces dijeron, la central está muy bien ubicada, está ubicada en un sitio donde nunca ha tenido un tsunami de más de 3 metros. Ese fue el error básico. Basarse en datos históricos relativos de un periodo determinado. Otra consideración importante fue seleccionar el nivel de la planta, es decir, el nivel de la planta es una zona de colinas muy lindas, que tiene entre 30 y 35 metros de altura, el terreno natural con respecto al nivel del mar. Bueno, pues removieron el suelo y roca por aproximadamente 20 metros y llegaron a, como dije antes, 10 metros, acuérdense, y 4,30 en la zona costera, mientras que pusieron 13 metros las unidades 5 y 6. O sea que removieron 20 a 25 metros de terreno a efectos de ubicar la planta más baja, ya que consideraron que
peligro de tsunami estaba acotado por esos 3,122 que habían tenido en 1960. Costó mucho llegar a esto, las fotos son muy antiguas de una publicación de un journal, ya que era difícil encontrar el por qué tomaron esta decisión. En un registro de una conferencia, el ingeniero de proyecto de aquel momento declaró de que la necesidad de bajar el nivel de la planta se debió a un cálculo económico a efectos de no consumir energía para bombear el agua del mar al condensador y a las bombas de refrigeración de emergencia. O sea, disminuyen la capacidad de las bombas, son más baratas, pero además la operación de bombear es mucho más barata. Recuerden que Atucha está ubicado aproximadamente a 20-25 metros sobre la barranca, y bueno, eso tiene su costo, y tenemos también en Atucha una turbina hidráulica que cuando returbinamos del condensador la usamos a esa energía por medio de una turbina hidráulica. Bueno, Japón en este caso decidió, o TEPCO decidió, ahorrar y poner el nivel a 10 metros. Y esto fue una decisión que costó, ya que fue una de las razones del accidente. Porque si ustedes no pierden el hilo, Onagawa tiene una central, estaban del otro lado de la bahía, y tuvo un run-up muy superior a 26, tuvo 40 y pico de metros. La gran diferencia con Onagawa, entre Onagawa y Daiichi, es que Onagawa, el ingeniero del proyecto, la puso a una altura mayor, es decir, usó la barranca. Y en ese caso el tsunami no afectó a la instalación. Bueno, entonces, esas fueron las bases de diseño original. Una vez que aprendimos del por qué lo pusieron ahí y cuáles eran las bases de diseño, el tema es qué hicieron desde 1970 hasta el 2011. Acá viene la parte más interesante. En centrales nucleares o en instalaciones nucleares en general, estas tienen que ser revisadas periódicamente. Cada 10 años es lo que más o menos la práctica y las regulaciones establecen, internacional y nacionalmente. Es decir, que cada 10 años nos paramos y vemos si las características del sitio, por ejemplo, o las condiciones de seguridad de la planta, es decir, hay una gran cantidad, todos los factores de seguridad nuclear se reevalúan. Uno de ellos, el sitio. Uno de ellos, lo que se llama datos relacionados con el sitio, características del sitio. Es decir, el terremoto, el tsunami, la meteorología, es decir, todo aquello que tiene que ver con la parte externa y con la parte interna del sitio, de qué manera cambió. Bueno, en el caso de Daiichi teníamos un periodo operacional de 41 años. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron ellos en esos 41 años? Bueno, no hicieron nada, prácticamente desde el punto de vista regulatorio. Es decir, la autoridad regulatoria no tenía normas, ni requerimientos, ni recomendaciones, es decir, normas de recomendación o normas de requerimiento que requiriera a la utility a efectuar un Periodic Safety Review. Solamente a partir del 2006 y luego como resultado de julio del 2007 del terremoto que afectó a Kashiwazaki Kariwa, la autoridad regulatoria les pidió a todas las utilities que revisaran la seguridad sísmica, es decir, la seguridad contra terremotos. Específicamente con respecto a los eventos de tsunami o fenómenos de tsunami, tanto la nueva guía del 2006 como específicas requerimientos luego del 2007, ninguno de ellos le decía que lo haga, es decir, le exigía hacer. No había un requerimiento específico para reevaluar, que fuera emitido por el regulador a los operadores. Sin embargo, el generador, operador, TEPCO, por su propio motivo y porque las utilities eléctricas habían desarrollado junto con la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, la JSCE, una metodología para evaluar el peligro de tsunami. Fue desarrollada en el 2002, fue publicada, digamos, como nosotros en la OIEA hemos participado del 2004 en el Museo
en el tsunami del Océano Índico, y habíamos desarrollado todo un programa de seguridad nuclear contra tsunami, programa extra presupuestario, durante 5 años, del 2004 al 2009, usamos justamente este método del JSE como uno de los ejemplos para evaluar tsunamis. Este método es un método, digamos, que es muy particular en el sentido en que lo que ustedes van a ver acá en amarillo establece lo que serían las fuentes de tsunami, tsunami hazard, SARS, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que si soy de la utility, tengo una central nuclear en un sector determinado de acá, tengo que asumir 8 posibles fuentes de tsunami, las 8 rectángulos que ustedes ven acá, con las magnitudes de terremoto que ven acá, que no superan 8,4, 8,2, 8,1, 7,7 en el caso de Fukushima Daiichi. Es decir, Fukushima Daiichi y Daiichi estarían acá, y este rectángulo es el que yo debería asumir, o el otro rectángulo, y tengo intensidades de 7 magnitudes, de 7,9, 8,1. Bien, asumiendo que un terremoto se produzca en esa fija localización, entonces se calcula de qué manera se puede transmitir una onda, cuál sería la amplitud de esa onda, y se llega a un valor máximo mínimo de agua, de inundación. Se hacen, por ejemplo, 145 escenarios de tsunami, y aplicando estas, se llega a un envolvente, y el valor final es el que tienen acá, 5,7 metros. Entonces acuérdense que primero el terremoto fue de 9, no fue de 7,9 ni de 8,1, fue 9, muchas miles de veces superior. Entonces ya en vez de 3,122, la evaluación hecha en el 2002 llega a una altura de más 5,7 metros. Recuerden que este nivel era 4,3. Quiere decir que cuando tenemos 5,7 ya tenemos 1,4 metros de inundada la zona costera. Entonces tenemos las bombas de refrigeración. ¿Qué hacer con ella? Entonces lo que hizo TEPCO fue levantar los rotores y motores de las bombas en 1,4 metros. Es la única medida que tomaron de efectiva de mejora del sitio. Y finalmente, ahí después de varios años llegaron a 6,1, es decir, usaron mejores datos, usaron una topografía más precisa, una batimetría nueva, unos nuevos datos de marea, 6,1. Es decir, 6,1 metros fue el valor de reassessment. No obstante, la ciencia siguió progresando con distintos tipos de modelos, con distintos tipos de suposiciones, e hicieron lo que ellos llamaron trial, es decir, prueba 1, prueba 2, prueba 3. Primero hicieron un análisis probabilístico, luego usaron el método oficial, pero la fuente, en vez de ser fija, se pusieron a jugar, a mover con un terremoto de 8,2 en cualquier lugar de la falla de Japón. Y luego usaron también el método de Yogan del 869, es decir, en el año 869, un famoso terremoto y tsunami de Yogan que había afectado Tokio y varias zonas, un tsunami devastador. Y entonces con estos trial, ¿a qué numeritos llegaron? Bueno, en el trial 2 llegaron usando 8,2 de magnitud de un terremoto que se pudiera mover en cualquier momento, en cualquier lugar de la falla de Japón. En esta figura lo que ven ustedes es este rectángulo rojo, con límites rojos acá, es el rectángulo del terremoto del 2011. Comparen eso con la zona que correspondería a un terremoto de 8,2 que va girando, que va moviéndose a través de acá. Es todavía muy inferior. No obstante, a pesar de ello, y perdón que se movió, llegaron a números de 9,3 para las unidades 1,4, a 10,2 para las unidades 5 y 6, y en algunos lugares cercanos a las bordes del sitio a 13,7 y 15,7. En conclusión, recuerden, 3,122 en el año 60. Bueno, de aquel valor de 3 metros
10 llegan a los 15 metros, 14 metros, a evaluarlo en el año 2009. Lo mismo con el Trial 3, usan más o menos las mismas hipótesis y llegan a valores de 13 metros, a 10 metros. Bien, acá está, en esta transparencia van a ver las comparaciones entre los distintos modelos, es decir, el modelo 1, el modelo 2, modelo 3 y el modelo oficial de fuentes fijas. A ver, lo repito, el de la izquierda, el Trial 2, llegan a valores entre 13 y 15 metros. El del medio, que es el Trial 3, llegan a valores entre 10 y 13 metros de ola. Y el primero, es el de la derecha, es el que hicieron con la metodología oficial, llegan a 6,1 metros. Bien, esta era la situación en el año 2009. Bien, ¿qué hizo TEPCO? Bueno, cuando TEPCO se encuentra con esto en el año 2009, no lean esto muy rápido, prácticamente primero lo único que hizo fue elevar las bombas, los motores y rotores de las bombas para cubrir el 6,1 metros. Pero con respecto a los 15 metros no hizo nada, gran discusión. No hizo absolutamente ninguna medida, no tomó ninguna medida de mejora física, o ya sea definitiva o interina, y le pidió a todas las utilities que revisaran la metodología de Japón, y en agosto del 2010 constituyó un comité, Tsunami Measure Working Group, para que haga un examen a escala completa de qué medidas se podían llegar a tener para reducir el impacto del tsunami. O sea, postergaron la decisión de qué hacer en caso de que un tsunami llegara a tener los valores que se habían predicho en estas trials. Bueno, ¿qué hizo el regulador en ese tiempo? Normalmente este slide lo dejo en blanco, no hizo absolutamente nada. Es decir, todos aquellos reassessments los hizo TEPCO. Yo he sido el liderado de una reunión entre el regulador y TEPCO, en donde he interrogado a ambas partes, he interrogado al regulador y he dicho, por favor, deme las regulaciones en las cuales ustedes han aprobado, revisado, comentado o rechazado los informes de TEPCO. No había absolutamente nada sobre el tema. O sea, marca nuevamente uno de los conflictos más graves, que fue una de las razones y conflictos más graves, que fue prácticamente la falta de un marco regulatorio adecuado. Bueno, entonces prácticamente con esto tenemos un panorama de por qué ocurrió durante el periodo de reassessment, que sería el periodo operacional de 41 años, entre 1970 y 2011. Las conclusiones que ustedes, prácticamente esto que estoy haciendo es un resumen de las conclusiones oficiales que están en el informe. Es prácticamente una repetición de lo que acabo de decir, es decir, que no fue reevaluada las características relacionadas con el sitio de una manera sistemática y comprensiva como debió haber sido hecha, como prácticamente está regulado desde hace muchos años. No había un marco regulatorio que requiriera tal reassessment, no existía, y esta es una de las faltas más importantes. La metodología japonesa no estaba en línea con los estándares de seguridad nacionales de otros países e internacionales. Esto dio origen, esta frase y este statement dio origen a varios conflictos y hubo que demostrar que eso era así. Hay una demostración, digamos, muy sencilla, pero que por falta de tiempo no lo voy a hacer, aunque está en el informe y aunque está en la presentación extendida de 80 slides, en donde explico justamente que la metodología internacional de esa época básicamente no era tomar los valores históricos, sino era tomar sino tomar el máximo valor histórico, incrementarlo en un cierto valor, por ejemplo la magnitud 0,5, es decir, si el máximo terremoto producido en la región de estudio era 7, pues voy a asumir que es 7,5 y voy a asumir que la falla donde se produzca, la localización de ese terremoto no va a ser donde se produjo hace tantos años, sino que va a ser en la ubicación más cercana a la planta, es decir, en la perpendicular a la falla. Lógicamente voy a tener un terremoto mayor
más cerca y por lo tanto voy a tener mayores efectos. Ese concepto tan sencillo y básico no se usó en Japón porque ustedes ya vieron rápidamente que ellos tomaron prácticamente los valores históricos de una manera muy directa, tal como habían sido, habían resultado sin ningún tipo de valor extra. Bien. La definición del nivel de la planta fue importante, prácticamente el elemento clave. Si la planta hubiera estado elevada unos 5 a 10 metros más, no hubiera sufrido este nivel de inundación. Estamos hablando siempre de numeritos, ¿no es cierto? Es decir, si la inundación fue del orden de 15 a 16 metros, fue el valor que llegó la ola en la zona principal de la planta, pues teníamos 10 metros, es decir, teníamos agua 5 o 6 metros, 2 pisos de agua arriba de las calles principales. Estos 5 o 6 metros de agua entraron por todas las aberturas y además un problema del layout es que los diésels de emergencia estaban ubicados en los edificios de la turbina y estaban ubicados en los niveles inferiores, con los cuales cuando el agua entró prácticamente inundó los niveles de los diésel. Entró por las aberturas de ventilación de los diésel. O sea que los diésel estaban inundados. Además, los diésel no tenían la posibilidad de refrigerarlo. ¿Por qué? Porque las bombas que estaban ubicadas estaban totalmente inutilizadas. Bien. Este es un resumen generalmente, es decir, del nivel original de 3,122 metros, hemos pasado a 5,7, hemos pasado a 6,1, hemos pasado a 15,7 en los cálculos, desde el año 2000, 1960 al 71, 3,122 metros, en el año 2009 habíamos obtenido 15,7, o sea, 5 veces más. Y justamente estos valores de 15,7 son los valores muy similares a los niveles de inundación que ocurrieron en marzo del 2011. Bueno, acá vuelvo a repetir. Por lo tanto, una de las conclusiones es que no había ninguna base segura para decir que el evento de marzo era impredecible. Generalmente el marzo lo que se puede asegurar es que el evento de marzo del 2011 fue predicho, y fue predicho con bastante precisión, simplemente aplicando las suposiciones, las teorías de una institución que difería de lo que había sido aceptada oficialmente. O sea, en la institución esta que empujó mucho para poner el terremoto de 8,2 en cualquier lugar de la falla de Japón, es decir, en lugar de ser una falla, una fuente fija, era una fuente que se movía y de mayor magnitud, era una institución que se dedicaba a los terremotos, es decir, el Headquarter for Earthquakes Research Center, que era una institución oficial de Japón a cargo de los terremotos, pero esta institución no fue, digamos, respetada en sus prescripciones por la industria nuclear, por el regulador nuclear, por el gobierno de Japón, y por eso lo único que pudieron hacer es prácticamente una especie de trial, y esperar, y esperar, y esperar. Bien. Las acciones de remedio, es decir, aun cuando TEPCO esperó muchos meses y años, desde el 2009 hasta el 2011, y no tomó acciones, hoy podemos saber que acciones no tan caras, no tan complejas constructivamente, se podrían haber tomado y podrían haber salvado a la planta. Es decir, la gran diferencia entre acciones de tipo definitivo y acciones de tipo interino. Ya simplemente con generadores diésel móviles ya hubiera sido una situación distinta. Con bombas, con tanques, etcétera, ya se hubiera podido paliar lo que vino después en las acciones consecuenciales. Finalmente, en este slide, una de las conclusiones fue el problema que hay en mitigar fenómenos que generan lo que se llama modos de falla de causa común, Common Cause Mode Failure.
Es decir, un terremoto produce falla en muchos sistemas, en muchos componentes. Es decir, no es que una componente falla porque tiene una falla intrínseca de mantenimiento o de degradación, etc. Un terremoto afecta prácticamente a toda la planta, todos los sistemas, y afecta a todas las unidades que están en una planta nuclear. Una planta nuclear está generada por multiunidades, en este caso 6 unidades. Bueno, justamente la consideración de multi-units plan no se había tomado en la evaluación del riesgo. Y el otro era justamente los problemas de tener 2 plantas nucleares de la misma utility separadas 10 kilómetros, que las dos estaban en las mismas condiciones de daños y de emergencia. Y entonces prácticamente no podés llamar a tu amigo porque tu amigo está tan ocupado como vos en resolver el problema. Entonces no te va a suministrar herramientas, no te va a suministrar recursos humanos, no te va a suministrar un generador de emergencia o una bomba para sacar agua. Porque en ese momento además las rutas entre las 2 unidades, entre las 2 plantas, están totalmente interrumpidas. Bueno, esta es la conclusión final. El accidente se pudo y tendría que haber sido prevenido, porque era perfectamente predecible, pero más que era perfectamente predecible, se había predicho, señores. Ahora, dejando de lado el informe, hay algunas consideraciones finales que quisiera hacer. Generalmente cuando pasan estos desastres, los expertos y los ingenieros nos ponemos a tratar de encontrar las lecciones aprendidas. Mi experiencia desde el año 2004 con el Océano Índico, en el 2007 con Kashibasaki Kariwa y en el 2011 con Fukushima, es que más que lecciones aprendidas hay una gran cantidad de lecciones olvidadas. Y es ahí donde precisamente la transferencia de conocimiento y de información de los más viejos a los más jóvenes es muy importante. Y luego lo puse en español, hay que hacer bien las cosas desde el principio. Hay que tener una actitud permanente para mejorarlas y hay que ser muy proactivo en la resolución de los problemas y los conflictos. Los problemas y los conflictos hay que resolverlos, no hay que ponerlos debajo de la alfombra, porque siempre al final esos problemas nos van a terminar ahogando. Bueno, ahogando en este caso es porque había un tsunami. O sea, hay que hacer las cosas bien desde el principio. Si hubieran hecho bien las cosas desde el año 1960, con un criterio un poco distinto, no hubiera pasado este accidente. Los elementos que habría que highlight, o sea, que sobresalir, en este caso que están en el informe, es conducir periódicos revisiones de la seguridad, actualizar las normas, las regulaciones, los estándares, considerar escenarios muy complejos cuando se trata de esos extremos extreme external events, es decir, combinaciones de eventos externos. Hay que tener consistencia en la manera de realizar las evaluaciones. Algo que hemos aprendido en la industria nuclear, digamos, los ingenieros normalmente cuando salen de la universidad se creen que aplicando los códigos pueden diseñar una estructura. Esto no es así. Los códigos los hacen las personas, a esos códigos hay que actualizarlos y la carga producida por un terremoto no es algo que se obtenga de un reglamento dado. En el caso de las centrales nucleares, nosotros tenemos que evaluar cuál va a ser ese terremoto para cada sitio específico. Y hay metodologías perfectamente desarrolladas y hay un estado de la práctica que va evolucionando permanentemente. Hoy no es lo mismo que hace 10 años atrás en todo lo que hemos aprendido. Hay que considerar las incertidumbres, es decir, nuestras ignorancias y nuestras fallas de modelización. Y además el hecho de que los fenómenos no son perfectamente determinísticos. En el caso de las inundaciones externas en plantas hay que usar approach sistémicos, es decir, hay que tener en cuenta que no es simplemente el nivel del agua sube, esto no es una pileta de natación donde el agua tranquilamente puede subir o puede bajar, la situación nos puede afectar en todos los sistemas, en todos los niveles y en todos los edificios y en todo el sitio, podemos llegar a quedar totalmente aislados. Hay que implementar medidas de mejora de una manera apropiada y conveniente y adecuada.
en una manera apropiada. Ya dijimos, considerar múltiples unidades en un mismo sitio no es lo mismo que una unidad, no es lo mismo que considerar cada unidad individualmente, y además el problema de múltiples sitios en la misma región. Y finalmente hay que instalar sistemas de aviso. Generalmente los eventos naturales avisan. El terremoto no avisa. El terremoto es impredecible desde ese punto de vista, no sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos dónde va a ocurrir, ni sabemos qué intensidad va a tener. Pero el tsunami generado por el terremoto sí, nos da minutos y horas. Si estoy del otro lado del océano, tengo más de 24 horas en que llegue la ola. Si estoy a 200 kilómetros, tuvimos en Fukushima 52 minutos hasta que llegue la ola. En Fukushima no había este sistema de aviso. La sala de control no se enteró de que venía un tsunami después del terremoto. Se enteró del terremoto, hicieron bajar la planta, se paró la planta, pusieron todo, pero no sabían que venía el tsunami. Hasta que alguien de un sector que estaba viendo en la televisión pública, públicamente Defensa Civil de Japón tiene estos sistemas de warning, le avisó a la sala de control que venía una ola. Se hubieran podido ahorrar 2 vidas. Señores, un evento que tiene una probabilidad de ocurrir en 1 millón no significa que sea imposible. Ocurre, y puede ocurrir mañana mismo. Ojo con el concepto de probabilidades y el concepto de baja nivel de frecuencia, very low annual frequency. No significa que un terremoto de 10.000 años se produzca cada 10.000 años y no me va a tocar a mí, me puede tocar mañana. El aplicar el juicio de ingeniero es más importante que lo que sería el juicio de la mayoría. Es decir, en la parte técnica y científica, la mayoría no vale. Lo que vale es el conocimiento, y cada uno de nosotros puede tener un conocimiento distinto. Tampoco hay que seguir lo que sería el approach oficial, porque esa es la teoría oficial, es la que debemos aplicar, y no vamos a darle la posibilidad de que una nueva metodología, una nueva técnica se aplique. Tenemos nosotros justamente que en Japón se probó que fue equivocada la mayoría, mientras que la mayoría fue correcta. Hay que promover una actitud de cuestionamiento, porque esto desde el punto de vista social y psicosocial en Japón está en discusión, es decir, la actitud japonesa de las jerarquías, de no cuestionar al jefe, al superior o al más viejo, al más maduro, genera mucho daño en el desarrollo de las decisiones. No en el desarrollo científico, lo que es extraño, sino que en las decisiones de aplicar el correcto conocimiento científico, el último conocimiento científico. Hay que evitar la complacencia y hay que tener realmente un marco regulatorio capaz y crearlo. Revisión independiente por expertos independientes. Es decir, peer reviews, revisión por los pares es muy importante, pero también es muy importante tener que esas revisiones considerar que se hagan con expertos totalmente independientes para evitar problemas de colusión o de intereses mezclados. Bueno, el sitio es una cosa, seleccionar el sitio, no se crean que se hace una vez para siempre. Así que bueno, las respuestas están dadas a las preguntas, es decir, las razones ya las expliqué, los fenómenos estos eran predecibles, se predijeron en realidad. Lo que había que hacer era actuar y no producir la postergación en la toma de decisiones. Bueno, acá se terminó. Y mientras descansamos, les voy a mostrar un video de 2 minutos. Es impresionante, es la ciudad de Onagawa, a pocos kilómetros al norte. Un señor en la terraza graba este video de un edificio, la terraza de un edificio de hormigón, bien asentado. Observa que llega la ola y empieza a inundar las calles internas de la ciudad de Onagawa, el puerto de Onagawa. Entonces ustedes van a observar cómo el agua va creciendo, cómo los vehículos comienzan
a ser desplazados. Es un video hecho por un individuo no profesional. Ven este puente, es un puente en la costanera. Ven estas personas que cruzan este puente. Este puente, insisto, porque lo van a ver dentro de un rato. Acá ven cómo la ciudad se va moviendo, ¿no? O sea, cómo la ola mueve las casas, los edificios, hacia el interior del valle. Hay dos colinas y hay un valle. La ola mueve, desplaza hacia el interior. En esos edificios hay gente. Y ahora ven que la ola vuelve, un minuto, 2 minutos después, similar a lo que habíamos visto para la central nuclear. Y cuando vuelve con todo lo que arrastró en el momento de la ida. Todas las construcciones, vehículos y elementos que habían ido, ahora vuelven. Esto es lo que llamaba los debris, los elementos. Ven todas las casas que ahora son desplazadas en dirección al mar. Y fíjense en que acá, en este caso, ya el puente no existe más. Acá viene. Esa es la avenida costanera. Y ahora. Bueno, acá se terminó.